¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con React Native. Esto es un evento que quise traer con mi compañero Sebastián, un compañero que con nosotros o conmigo ha trabajado, hemos trabajado más de 4 años juntos. Él ahorita está en otra empresa, yo estoy en otra. Y nada, quise invitarlo para que él hable desde su experiencia sobre React Native, debido a que él tiene ya demasiada experiencia, incluso ya tiene más experiencia que yo trabajando en React Native. Entonces me gustaría que cualquier pregunta que tengan, cualquier dudita, vayan dejándole en los comentarios y con gusto él se la va a ir resolviendo o entre mi persona y los dos vamos a ir resolviéndole esto. Entonces, nada, bienvenido Sebas y entonces preséntate para los que no te conocen. Listo, Eduardo, no, pues es un gusto estar acá, men. Mi nombre es Sebastián Contreras, para los que no me conozcan, desarrollador React Native. Llevo aproximadamente 4 años trabajando con esta tecnología. Básicamente, pues he trabajado para empresas locales, empresas extranjeras, y pues la idea de esta sesión es darles a conocer un poquitico más de esta tecnología, de pronto para los que quieran empezar en este mundo de la programación, un pequeño resumen de cosas útiles que de pronto les pueden llegar a servir. Eso básicamente por mi cuenta, men. Listo. Entonces, nada, vamos a iniciar a hablar qué es React Native porque vale la pena aprenderlo hoy en el 2025. React Native como tal es un framework de desarrollo el cual le permite crear aplicaciones híbridas, ¿sí? Híbridas quiere decir que son aplicaciones que van a funcionar tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. Y la ventaja de que sea híbrida es que pues es un solo código que vamos a tener para ambas plataformas, ¿sí? La ventaja de esta tecnología es que está basada bajo el lenguaje de JavaScript, el cual pues tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla, y pues de mi parte y según la experiencia que he tenido es un lenguaje fácil de aprender, no te va a costar 2, 3 años aprender esta tecnología, sino que fácilmente se puede acoplar a esta tecnología, siempre y cuando tenga bases o siempre y cuando sea el primer lenguaje con el que usted quiera ingresar al mundo de la programación, pues es algo que le va a servir para cualquier otro lenguaje que más adelante quiera trabajar o lo que sea. Esa es como una de las ventajas de por qué vale la pena. ¿Por qué usarlo en el 2025? Porque pues es un framework que tiene bastante comunidad hoy en día. Entonces, digamos que tiene muchísima documentación, está actualmente o frecuentemente actualizándose, y esto le permite que pues en algún momento de su vida, si llega a tener un problema muy, muy grande, exista una comunidad muy grande que de pronto ya tuvo el mismo problema, el mismo error, y de alguna manera pues vas a agilizar en ese sentido. Entonces nunca se va a quedar varado por algo, y como les comentaba, las actualizaciones son muy frecuentes. O sea, no es un lenguaje que esté olvidado, un framework que esté olvidado, sino que muy frecuentemente están lanzando estas actualizaciones, y su curva de aprendizaje es muy sencilla. Sí, para dar un pequeño aporte a lo que dice Seba, lo que dice tiene razón. Es muy importante contar hoy en día con una comunidad. ¿Por qué? Porque te va a facilitar cualquier caso puntual que tengas a otra persona, ya le pasó, y va a tratar de como dejar el porqué o te va a estar como actualizando en lo que se está moviendo hoy en día, las tendencias. Salió esta actualización, salió esta librería, entonces tener una buena comunidad hoy en día es muy importante. Y también lo que dijo el compañero, que es muy cierto, de que ya está hecha en JavaScript, la curva de aprendizaje es muy rápida de aprenderlo y que como es un lenguaje que escribes el código una vez y te va a servir para dos plataformas, Android y iOS, entonces podemos empezar a ya darle valor al cliente de muy temprano, muy rápido, porque vamos a tardar o los tiempos van a ser menos en que ya el cliente tenga sus dos aplicaciones en sus dos plataformas. Entonces, lo que trae el compañero tiene mucha razón y está acertado totalmente. Entonces, ¿qué necesitamos para aprender Real Native, compañero? Listo, para aprender React Native, pues es importante tener el conocimiento de que existen dos formas de utilizarlo. La primera es utilizando Expo y la segunda es utilizando React Native CLI. ¿Cuál es la ventaja y como las desventajas? Bueno, pues en el caso de Expo, la ventaja es que permite compilar sin necesidad de tener simulador, dispositivo físico, o pues yo lo vería como más por el lado de que lo podemos probar en dispositivos Windows, ¿no? Porque prácticamente React Native, el uso como tal, pues va a ser mucho más sencillo si tienes una Mac, o le va a facilitar
hacer compilaciones o generar versiones de aplicaciones iOS, ¿sí? En el caso de Expo, pues vamos a tener como esa versatilidad de que no vamos a depender de un sistema operativo o un tipo de equipo en específico, sino que directamente si tienes el teléfono, escanea el código de barras y ya, ahí tienes su aplicación corriendo. A diferencia de Expo CLI, que Expo CLI, si, como les comentaba, se requiere un dispositivo iOS, una Mac, para poder compilar y generar versiones. Para cualquiera de las dos alternativas que utilicen para hacer uso de este framework, lo importante es que pues tengan como tal los ID de cada plataforma instalados porque se van a necesitar, son un prerequisito para la instalación del mismo. Y importante pues algo otras cositas más. Una de ellas es el gestor de paquetes, que en este caso puede ser npm o yarn y Node.js instalado en su Mac. Es un requisito para tan siquiera levantar la estructura del proyecto, independientemente del camino que elijan, si Expo o React Native, pues es requerido esa parte. Un entorno de desarrollo, por lo general nosotros siempre hemos usado el Visual, pues yo lo recomiendo en el sentido que tiene mucha versatilidad para usar, tiene muchos plugins que van a facilitar el desarrollo de la aplicación. No necesariamente uno tiene que escribir el código de la primera palabra hasta el final, sino pues existen muchos plugins que le permiten como hacer acciones de autocompletar y facilitarse su vida un poco con este tema, ¿no? Y finalmente, pues tener configurado en su teléfono, si se va por la alternativa de React Native CLI, los emuladores, ¿sí? Tener levantado, tener el Android Studio instalado y un simulador para poder probar, o pues en el caso de que tengan el dispositivo físico, mucho mejor. Facilita ahí un poquito más el tema de los recursos, ¿no? Algo que decía el compañero es importante porque ahí de repente él lo menciona, Expo, ¿sí? Ejemplo, yo le voy a hablar de mi experiencia, no sé si a él le pasó cuando estábamos aprendiendo, que a mí me pasó de mi experiencia de Expo de que yo como que cuando teníamos que, toca desarrollar una aplicación móvil, yo como que, pero yo no sé configurar una aplicación en iOS o en Android desde el computador y que funcione y que se vea ya bien bonito y todo eso. Entonces yo vi que sentí como que una ventaja bien bacana porque ya había una aplicación externa que te ayudaba prácticamente con todo ese sistema de enlace, todo ese sistema de que únicamente yo llegaba, unos scripts y ya la aplicación que tenía en mi computadora la podía ver en el teléfono. Entonces, esa ventaja de que una persona no necesite sí o equipos iOS para poder crear una aplicación en iOS es brutal. O sea, yo puedo crear una aplicación para todo el ambiente de Apple sin necesidad de tener una Mac. Entonces, brutal por esa parte Expo y hoy en día también la comunidad Expo es muy grande. Entonces, nada, yo creo que ese es uno también de los requisitos hoy en día para el que quiere iniciar, irse por allí, no de repente, no, voy a hacer todo a palo y le va a costar un poco, que es lo que viene el compañero aquí a resolver, de que vamos a tratar lo que cueste menos, la curva de aprendizaje la que cueste menos para iniciar y ya para poder ir generando valor. Entonces, bacano en esa parte. Vamos a continuar con ¿qué puedes crear con React Native, compañero? Que es el duro acá. Listo, con React Native puedes crear aplicaciones de cualquier tipo, ya sea Android o iOS, igual como les comentaba, es algo híbrido. Hoy en día existen aplicaciones como Uber, como Discord, Instagram tiene algunas pantallas incluso basadas en esta tecnología. Básicamente eso es lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Para resumir una parte del capítulo anterior, también es importante resaltar lo que el compañero decía. Si usted está empezando, yo recomendaría Expo, ¿sí? Sí, claro. Si usted ya tiene una curva de aprendizaje grande o está empezando a hacer una aplicación que en algún punto va a tender a escalar, yo sí le recomendaría que se fuera por la otra tecnología porque ya nos pasó, ya la vivimos en algún momento en el que nos empezamos a quedar cortos de pronto por temas de rendimiento o algunas cosas, recomendaríamos LI. Pero si el objetivo de ustedes es empezar con programación, con hacer algo básico, con decir, vea, este fue mi primer hola mundo, entonces básicamente esa es como la mejor alternativa. Lo que dijo el compañero, sí, es verdad, porque nos pasó, o sea, lo estamos hablando de nuestra experiencia. Y hicimos una prueba, agarramos una aplicación desde cero, un hola mundo, como dijo él, un hola mundo,
desde una aplicación construida con Expo y una únicamente con CLI, o sea, no integramos Expo. Entonces teníamos como por decir dos hola mundos corriendo al tiempo y entonces activamos la herramienta para poder ver el performance de la aplicación y ya veíamos que en la que integraba Expo ya la curva del rendimiento era un poquito más alta que la que estaba iniciando sin CLI. Obviamente uno, con CLI, obviamente uno entiende que, claro, ya le estás integrando varios paquetes, le estás integrando varias capas, le estás integrando muchas cosas ya por encima que la otra viene, como decir, de más liviana. Entonces, claro, si lo que dice él, si ya es un ejemplo, a él le tocara hacer hoy en día una aplicación que escale, que sea una aplicación bastante escalable y cuenten con el tiempo, obviamente, también, y con los compañeros con el mismo nivel, obviamente hacerla sin Expo sería un camino viable porque la aplicación sería un poco más fluida, ¿sí? Pero entonces están como que los pros y los contras en usar una o usar la otra, ¿sí? Lo que dice el compañero. Los hooks más usados, compañero. Listo. Hoy en día, pues, para utilizar React Native, tanto en Expo como en React, existen algunos hooks o ganchos que de pronto le permiten a usted hacer ciertas funcionalidades en específico y que de pronto le facilitan el tema del desarrollo. Es importante que los conozcamos porque algunos de ellos incluso tienden a mejorar temas de rendimiento, algunos tienen el control del ciclo de vida para el caso de componentes que son de tipo arrow y pues básicamente es importante saber eso, ¿no? Es importante saber que si yo quiero hacer una aplicación y al momento de abrir la aplicación ejecute algo en específico por ejemplo algo tan sencillo como un saludo, usted debe conocer cómo controlar ese ciclo de vida por medio de los hooks en este caso y de alguna manera pues realizar su desarrollo sencillo y que pues sea óptimo, ¿sí? Entre los hooks así más conocidos está el use state, que permite manejar el estado dentro de su aplicación, dentro de una componente. Un ejemplo de esto puede ser, bueno, tengo una aplicación de una calculadora y estoy sumando 2 más 2 y quiero almacenar el resultado, ¿sí? Ese hook le permite a usted guardar en memoria y pues el dato o lo que sea que usted quiera mostrar para alguna manera almacenarlo en un, store, en un estado, en algo muy, muy local. Otro hook es el use effect. Este es un hook que le permite controlar varias cosillas del ciclo de vida o escuchar efectos dentro de la aplicación. Los efectos aquí se reducen a que, digamos que yo toco un botón y quiero que un botón dé una vuelta, se gire o un botón guarde al momento de presionarlo o sí, ejecutar alguna acción, dentro de la aplicación se vea reflejado algo. ¿Sí? Entonces, el use effect permite escuchar esos cambios de estado en la aplicación y renderizarlos sobre la pantalla. También permite, como les comentaba, si es la primera vez que usted está abriendo una aplicación o usted está escuchando el cambio en un resultado, entonces que se haga otra cosa dentro de la aplicación. Un ejemplo de eso puede ser lo que le comentaba, la suma, y en el momento en el que el resultado cambie, colocar, no sé, en color verde la letra del resultado si el resultado es positivo o rojo si es negativo. ¿Sí? Esos tipos de cosas es como con lo que le permite a uno jugar ese hook. El use context es un hook que permite almacenar estados. Este hook, pues, a diferencia del principal, la ventaja de él es que le permite compartir estados entre componentes sin necesidad de mapearlos directamente. Es un manejador de estados global pero que no depende de ninguna librería, simplemente está dentro de las utilidades de React y se puede usar. Esto pues se usa con el fin de que si usted tiene dos pantallas y desde una pantalla le va a enviar un resultado a la otra, pues pueda mantener como tal ese estado y pasárselo a la otra pantalla sin tener que hacer cosas complejas dentro del proyecto y tampoco instalar librerías en el caso de que usted no lo necesite. El hook de User Navigation es un hook que le permite orquestar pantallas, hacer navegaciones sobre una aplicación. De pronto ustedes no lo ven, pero básicamente se utiliza, por ejemplo, si tiene una aplicación que tenga un login y una vez el login sea exitoso, usted quiera abrir otra pantalla como la screen principal de su aplicación, entonces pues ese hook le permite como utilizar algunas funciones de unas librerías. Ahí es importante aclarar que ya este hook no es propio como tal de React, sino pues hace parte de una librería de navegación, de un paquete completo. Pero pues lo que permite es eso, ya, y es algo muy usual verlo dentro de las aplicaciones React.
El use callback y el use memo sí son propios de React y estos son dos hooks que permiten evitar renderizaciones en la aplicación. Se utilizan en temas de rendimiento, de pronto si tenemos una aplicación que tiene una pantalla con muchas componentes y se están ejecutando cambios, hay ciertos componentes que no están cambiando, ¿sí? Entonces yo no quiero que esos componentes se vuelvan a crear o a renderizar. El tema es que con React Native todo es reactivo, ¿sí? Cualquier cambio dentro de la aplicación o dentro de su screen va a hacer que todos sus componentes vuelvan y se rendericen y pues obviamente esto va a generar temas de rendimiento. Esos hooks se hicieron, el objetivo de ellos es tratar de evitar renderizaciones innecesarias dentro de la aplicación y de pronto sentir una experiencia más fluida en la aplicación. Básicamente es eso. Adicional hay otros que son como tal el use effect, el use layout effect, que a diferencia del use effect pues tiene la ventaja de que, por decirlo así, él se carga cuando la pantalla ya está mostrada, él no es asíncrono y permite hacer ciertas cositas ahí que pues más adelante a futuro las pueden estudiar. Sin embargo, es importante que lo conozcan porque en el caso de usar referencias o algunas propiedades de React Native, pues les va a facilitar un poquito el camino. Hay otro hook que es bastante útil también, que es el Use Focus Effect. Este hook también hace parte de la librería de navegación, pero es un hook que de pronto les va a ser muy útil en el momento en el que ustedes estén navegando entre pantallas y una pantalla recupere el foco, ¿sí? Por ejemplo, tienen un carrito de compras y yo fui al carrito de compras, desconté un producto, lo compré, ahora me devolví a la pantalla de productos, pues obviamente yo tengo que haber actualizado el stock de esos productos y ya no le puedo ofrecer al usuario la misma cantidad de productos que le ofrecía anteriormente. Entonces, en ese escenario se requiere recargar la pantalla y ahí es donde pues este hook llega a ser bastante útil, ¿no? Y eso lo preguntan en las entrevistas de trabajo. O sea, si tú sabes el ciclo de lo que son los estados, de cómo funciona el use effect, de cómo funciona el use callback, el use state, o sea, tú conoces todos estos hooks y te los aprendes y sabes, en verdad, porque hay veces que, un ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba iniciando en esto, yo los lanzaba, los aplicaba y yo como que no entendía bien la funcionalidad de esto, hasta que uno llega, se sienta, lee, entiende, va, implementa y comienza a hacer sus pruebas y uno dice, ah, ok, para eso es esto. Y como le digo, o sea, saber el uso de esto te va a ayudar a ser más efectivo a la hora de desarrollar. Entonces, nada, bacano en esa parte, compañero. Entonces, vamos a continuar con performance, ¿no? Se asocia con lo que veníamos hablando, performance y rendimiento de una aplicación en React Native. Listo, el performance pues es algo que básicamente depende de los desarrollos que nosotros hagamos, ¿no? Como les comentaba, por eso les comentaba el tema de los hooks. Los hooks de use memo y el use callback ayudan bastante en este sentido, evitar creación de funciones que no van a cambiar, evitar re-render en componentes tampoco se renderizan, ¿sí? Quitar como esa dependencia de que todo se vuelva a recrear otra vez, sino solo las partes necesarias. Eso es algo que ayuda un montón en temas de rendimiento, al igual que pues el uso de componentes como Flatlist, el lazy loading dentro de las cargas de las componentes y usar algo, pues ahorita en lo nuevo de RIA que están cositas como los turbomodules y JSI, que son temitas que son ya un poquito más profundos, pero que de alguna manera mejoran muchos temas de rendimiento. Es importante que pues mencionarlos, de pronto no van a aprender cómo hacerlos, no, pero sí al menos van a saber que existen, ¿no? Y muchas veces pues son cosas que uno pasa por alto y de alguna manera son cosas que cuando ya se tengan las bases de React hay que aprender, ¿sí? Ya sea porque usted quiere o porque a futuro quiere crecer profesionalmente, son ciertas cosas que realmente son como lo que usted realmente le da el fuerte como un desarrollador, no saber lo que todos, por ejemplo, sabemos, lo que están en los cursos, sino profundizar un poquito más. Esas cosas como JSI, turbomóviles, es una de esas cosas que valen la pena aprender. Sí, entonces, esas son cosas de que es muy importante a la hora ya del cliente, el usuario final, que él siente una aplicación liviana, una aplicación suave, una aplicación ligera, y no que de repente él vaya a darle guardar un formulario, a darle guardar algo y dure 3, 4, 5 segundos por el front y por ahí 6 más por el backend. Entonces, él queda como que, uy, ¿esta aplicación qué? De una vez no sirve, ¿sí ves? Entonces, son cosas que
si nosotros vamos mejorando, vamos atacando y vamos siendo como conscientes de que tengo que mejorar siempre el rendimiento, tengo que enfocarme en performance, tengo que enfocarme en que no solamente echar código y ya, sino que cómo puedo mejorar, todos los días irme preguntando cómo puedo mejorar, cómo puedo mejorar. Entonces son cositas que poco a poco uno, aunque no lo crea, voy a hacer esto, voy a aprender esto, voy a tratar de implementar esto, cositas pequeñas que van haciendo suma, granito de arena y cuando nos damos cuenta ya tenemos un mayor conocimiento y una aplicación más estable. Saludos, Kevin. Herramientas prácticas para el desarrollo, compañeros. Ese es el otro punto que queremos traer. Listo. Ya que lo mencionamos ahorita en la diapositiva anterior, de pronto más de uno dirá, bueno, pero ¿cómo hago para saber si mi componente se está renderizando? ¿Sí? ¿Cómo puedo ver qué estados tengo? ¿Cómo? Dentro de las herramientas de React hay una que yo considero que es como el más fuerte de todos, ¿no? Es una librería que uno instala a nivel de dependencia de desarrollo que se llama React DevTools. Esta dependencia pues le permite a usted observar temas de dónde mi aplicación se está renderizando muchas veces, dónde se está demorando en cargar, qué componente es la que está causando que demore más tiempo en abrir la aplicación o mostrar cierta pantalla. Permite, digamos, que uno mute el estado de la aplicación como para ver qué pasaría si en este momento el estado es tal cosa. O qué pasaría si el número, no quiero que sea positivo y negativo, tocando el tema del ejemplo anterior, ¿no? De que el color cambie, por ejemplo. Esa librería le permite a uno pues tener como más conocimiento a fondo de qué está pasando en su aplicación. También permite temas como muchas veces llegamos a un proyecto que no conocemos y pues se le dificulta a uno cambiar un color. Ha pasado que llega uno a un sitio nuevo, una aplicación nueva y simplemente le dicen a usted que cambie un color. Usted abre el proyecto y si el proyecto es muy grande, usted no sabe qué es lo que tiene que cambiar. Entonces, esta dependencia le permite a usted inspeccionar la aplicación y simplemente donde usted toca, guiarlo bueno, esta es esta componente, listo. Usted va y modifica el color allá. Eso es demasiado útil. Muchas veces las personas no la usan o no la conocen y pues tienden a generar como esa dependencia con otros compañeros, estar preguntando, venga, ¿dónde puedo encontrar esto? ¿Dónde hago tal cosa? ¿Qué pasa si yo cambio esto? Son cosas que de pronto si usted tiene la herramienta, le va a facilitar un montón el desarrollo. Entonces, a nivel pues, de consideración mía, eso no puede faltar en su configuración de proyecto. Snippet. Este es un plugin que se le instala al Visual Studio Code que le permite generar como ciertas ayuditas al momento de programar. ¿Sí? De pronto, yo soy uno de los que no fomento que uno tenga que aprenderse el código de memoria. Usted simplemente, con el hecho de saber que existe una herramienta que le ayude a establecer esa estructura, no es necesario que uno se aprenda todo, ¿sí? Al pie de la letra, que uno digite número por número. La idea ahorita de la CIA y de muchas de las cosas que están saliendo son facilitar el trabajo, de pronto que sea un poquito más óptimo, que los costos sean menos. Y esta es una extensión que yo digo que vale la pena. Para el caso de los hooks, le ayuda muchísimo autocompletando la estructura de un hook, le ayuda autocompletando importaciones, generando la estructura de una componente, ¿sí? No necesariamente uno tiene que hacerla desde cero del todo, como les digo. Eso es algo que básicamente usted le va a ahorrar mucho tiempo que de pronto va a hacer que su trabajo no sea como tan complejo tampoco, al menos para ciertas cosas, ¿no? El otro plugin se llama AutoClose Tag. Es un plugin que le permite cerrar y abrir, bueno, cerrar automáticamente las etiquetas que estemos programando. ¿Sí? Es muy tedioso, a veces uno está creando su etiqueta, un view, y abrir el signo mayor, escribir el view, cerrarlo y luego volver a abrir. No, eso es muy tedioso. Ese plugin le permite a usted que en el momento en el que usted cree su etiqueta y la cierre, se la autocierre y le genere la estructura de una vez. Entonces eso también agiliza un poquito el proceso de desarrollo. Slim y Prettier son como extensiones que permiten tener mejoras en el código, tener ciertas reglas para temas de calidad. El Prettier, además de eso, también le permite crear un formato por defecto en su ambiente de trabajo. Para este caso, todas estas etiquetas aplican para, todos estos plugins aplican para Visual Studio Code. Y el tema del formateador, pues es un tema que nosotros vivimos, ¿no? Desde que estuvimos en un proyecto donde habían personas que formateaban el código, otras que no. El tema de que el desorden dentro del código, pues lo que fomenta es que el código sea muy difícil de leer y de pronto difícil de entender.
Y muchas veces que la persona que llegó y formateó el código subió todo a nombre de él y ahí habían bugs que de pronto no le correspondían y de pronto puede llevarlo a uno a descargos en temas pues administrativos, ¿no? De pronto no por temas que uno hizo, sino simplemente por no tener un estándar configurado en el proyecto desde un principio, ¿sí? Entonces, pues esto ayuda un montón a esa parte. Copilot como herramienta de IA a nivel de Visual Studio, él le permite tener un chat ahí interactivo con una IA pues especializada en su código y que aparte tiene acceso a su código y le ayuda a mejorar muchas cosas, le ayuda a hacer temas de test, de pronto búsquedas sencillas, de pronto si usted quiere mejorar cómo está su código escrito en ese momento, pues usted simplemente se lo pide y él se lo corrige. Es bueno que nosotros hoy en día nos apoyemos de esa IA y ahorita Copilot está funcionando gratis con GitHub, ¿no? Sí. Entonces, pues adicional de otras IAs que hayan, pues me parece que esa está chévere porque se puede integrar con Visual y es bastante indispensable Git, porque Git esto ya no es una extensión, sino es un programa adicional que le permite tener un control de versiones en su código. Muchas veces para los que estuvimos en la universidad nos pasaba que teníamos carpeta 1, carpeta 2, final, no sé qué, y luego uno no sabía cuál era cuál. Sí. Entonces, este gestor de versiones lo que permite es eso, que usted hoy día creó una pantalla en su aplicación y la guardó y la cometió como versión 1, y más adelante metió otra pantalla de versión 2, después creó otra y se le dañó. Entonces, bueno, ¿dónde fue que se me dañó? Con ese Git uno puede ir mirando como el historial de cambios que hizo y de pronto ver en qué punto fue que inyectamos el error y nos va a servir muchísimo para estos temas de rollback en nuestras aplicaciones. Diría que esas como para empezar, ¿no, Vega? Sí, claro. Y lo que decía el compañero, o sea, un ejemplo, yo siempre que hablo con los compañeros, nosotros siempre como que podemos detectar cuando alguien ya tiene harta experiencia y cuando no. Es algo muy simple lo que decía el compañero. Y nos pasó obviamente cuando éramos juniors, en la novatada, como dice, de los principios, de que eso es clásico. Tengo un archivo, no sé, póngale 500 líneas y por no tener entre todos buenas prácticas y tener configurado de repente lo que va a arreglar o a ordenar el código, por así decirlo, para que se entienda. Porque yo voy, un ejemplo, son 500 líneas, pero a mí me mandaron solamente a modificar una, que lo que dijo él era azul y yo la cambié a rojo. Y era una línea nada más, pero como no tenía configurado correctamente eso, al guardar, él automáticamente me ordenó todo a su manera que saltos de líneas diferentes, espaciados, todo. Entonces, cuando yo como estoy inexperto, yo ni siquiera revisé lo que subí, sino subí así y ya. Y entonces me generó 500 cambios, por así decirlo, donde solamente te estoy pidiendo uno, no 500. Y todo quedó a mi nombre, dice él. Pasa un error, algo, y el último cambio, no, fue él. Y ya, y suerte, y lo quieren quemar, lo queman, ¿sí? Entonces, es eso lo que dice el compañero, de que son cosas que hasta nosotros ya podemos saber con la experiencia de que, ay, voy a subir, utilicé Git, otra herramienta que él trajo, utilicé Git y dije, epa, un solo cambio porque yo solo quiero un cambio, no 500. Si yo no sé usar Git bien, entonces, yo voy y subí a lo loco y no me di cuenta de lo que quería. O Sling, que es una herramienta que hoy en día yo creo que en la mayoría de las empresas sí o sí tienen que tenerla porque ya están como los parámetros, las reglas del juego establecidas y no puede llegar otra persona a meter de repente algo que creía que era así y nos daña todo el proceso. Entonces, vea, son simples herramientas que trajo, pero son como que de oro, ¿sí ven? O sea, dominar esas herramientas prácticamente vas a tener ya un paso más allá o más avanzado en este mundo, ¿sí? Bien por esa, vámonos ahora a los bridge. Listo, compañeros. Pues un bridge es un desarrollo, es una capa adicional que tiene JavaScript que le permite hacer desarrollos o conectar desarrollos nativos. Digamos que la ventaja de los bridges es que permite acceder de pronto a funcionalidades un poco más pesadas en las que React se tiende a quedar corto, o a pesar de que las tiene, de pronto el rendimiento no es como el mejor que digamos. Entonces, por medio de esta capa, JavaScript puede llegar a acceder a funcionalidades nativas y ejecutar códigos, de pronto hacer usos de librerías nativas directamente desde el lenguaje en el que se quiera, ¿sí? Prácticamente estos desarrollos se tienen que hacer paralelo y básicamente se tienen que hacer bajo el lenguaje de cada plataforma.
La ventaja es que simplemente esta capa lo que permite es que React Native pueda acceder a ello y de alguna manera ejecutar una funcionalidad que aunque está armada en diferentes lenguajes, para React Native va a ser la misma por el tema de lo híbrido. La ventaja de estos bridges es que pues el rendimiento tiende a ser un poquito mejor en funcionalidades nativas. De pronto actualmente los bridges están de la forma como hace 1 o 2 años se hacían, están empezando a migrarse el tema del turbomóviles, debido a que los bridges presentan como un problema de cuello de botella, ¿no? Dado que pues React Native se ejecuta sobre un hilo de ejecución y los lenguajes nativos no. Entonces, cuando empiezas a usar muchos bridges dentro de la aplicación, se empieza a sobrecargar y la aplicación tiende a volverse lenta, ¿sí? El tema de los turbomóviles es algo que viene prácticamente a reforzar el tema, pues no a reforzar, sino yo diría que como a cambiarlo, el tema de los bridges tradicionales, ya que pues al traer una estructura o manejar JCE internamente, lo que él permite es que la aplicación sea mucho más fluida y se puedan hacer trabajos más pesados sin importar la cantidad de veces que se use, ¿sí? El principal recomendación en el caso de usar bridges, si los usan con temas con la arquitectura clásica, no sobrecargar una aplicación de bridges. Digamos que los bridges deberían ser soluciones a problemas que de pronto React Native se quede corto, ¿sí? Pero no necesariamente sobrecargar todo. Si vamos a hacer una suma, no vamos a hacer los desarrollos desde nativo y simplemente consumir la función suma en JavaScript, porque pues eso lo podemos hacer en JavaScript y el rendimiento va a ser y casi igual o similar. Entonces, esa es como la importancia. Eso pues por la parte de los bridges. De pronto también otra ventaja que tienen es que le permiten acceder a sensores del vivo, a hacer cálculos más pesados y no se va a quedar corto porque pues ya hay mucho más fluidez en la parte nativa pues para cada plataforma y se haría el desarrollo en paralelo. Los bridges son un tema que pues no es como tal un requisito para uno aprender React, pero sí es una recomendación que si están empezando en el mundo de React o si ya llevan bastante tiempo de React, le quemen su tiempito a estudiarlo, a hacer cositas sencillas como hacer un bridge de, qué sé yo, una funcionalidad que me abra la cámara, pero me lo haga de manera nativa y no directamente la de Expo, con el fin de tener un poquito de familiaridad con ese tema. Yo fui uno de los que siempre trataba como de aislar estos desarrollos y no meterme allá, ¿sí? Pero básicamente en el mundo de la programación uno siempre va a tener que estarse actualizando, van a haber cosas nuevas o va a llegar a un trabajo donde sí o sí usted va a tener que hacerlo. Y es importante que no los coja desprevenidos y vengan a hacer esto o vengan a estudiarlo cuando ya tengan el trabajo encima. Es bueno saberlo, de pronto a saber hacer cosas sencillas y tener el contexto de manera que si en algún momento les llega a pasar, pues no, pues la curva no sea tan compleja, porque sí es importante saber que para hacer un bridge se necesita conocimiento nativo de Android y de iOS, ¿sí? No siempre se va a tener como tal ese apoyo, entonces es bueno que uno como React a futuro pues profundice, no, sino tenga cierto conocimiento en estructuras de control, ciclos, para que pues cuando hagan un bridge por lo general se defiendan en lo mínimo. Sí, es una recomendación. Sin embargo, pues para empezar, puede que no sea tan relevante, pero sí a futuro. Lo que dice el compañero es verdad, de que no como, es importante saber que existe, de que existe y qué podemos hacer con eso. Porque, como le digo, o sea, todo lo que estamos tratando de hablarlo o lo que el compañero está tratando es base a la experiencia que ya hemos tenido, que nos pasó a nosotros también, nosotros pecamos allí, de que hicimos la aplicación en React Native y la aplicación llegó a ser pero tan grande que se hacía de todo, o sea, eso ¿qué no hacía, mejor dicho? Era una aplicación pero tan grande y la usaban muchas personas que entonces ya eran cosas que querían como muy a la medida. Entonces, en React Native, ellos como que, listo, tienen su fuerte y se basan en muchas cosas y tratan de irlo cada año y en cada versión y cubriendo todo, ¿no? Pero hay cosas que saca iOS específico o sacan los de Android en específico y son cosas ya muy puntuales que están saliendo, que llevan poco tiempo, que no le ha dado tiempo a ellos como de cubrirlo. Entonces aquí es importante saber cómo hacer conexiones a esas, como decir funciones en específicas de Android o de iOS que no vamos a tener, que una experiencia propia de nosotros fue eso, de que
lo que dijo él. Teníamos la cámara de React Native, pero el cliente no le gustaba la cámara de React Native. Él decía, no, yo quiero la cámara de iOS que esto ofrece esto y hace lo otro, y yo quiero la cámara de iOS. Y nosotros como que, ¿cómo hacer eso? Sí, entonces ahí fue que fuimos poco explorando cómo eran estos temas de los bridges y ahí logramos entonces implementar una cámara en React Native nativa de iOS y una nativa de Android. Y de ahí muchas otras cosas. Entonces, por eso es que es importante ver que llegó el duro de López, que aprendan C++ por los JSI. Entonces, sí, ese es otro compañero que Eduard López, que prácticamente también trabajó con nosotros mucho tiempo y él sabe de que eso es importante conocerlo y saberlo. Y si ves, él les dijo de que estudiaran código nativo en iOS, que estudiaran código nativo en Android. Aquí el compañero que aprendan C++, sí, prácticamente que es un código Semble, prácticamente, como decirlo, nativo, por así decirlo, que es más cercano al lenguaje máquina. Entonces, si ven, mientras ir conociendo de todo lo que él decía, no cerrarse, de que no, yo solamente soy JavaScript y de aquí no me muevo, de aquí no salgo, no es la idea es poco a poco ir aprendiendo de todo un poquito, es importante saber de todo un poquito, pero sí especializarse en algo, que fue lo que habíamos hablado. Entonces, aquí tenemos unas recomendaciones que trae el compañero. Listo, entre las recomendaciones, como comentaba Edward, la primera es pues no casarnos con una tecnología. Digamos que sí podemos tener un fuerte en algo, pero es importante saber cositas de otras cosas, ¿sí? Tampoco es bueno, digamos, que nos quememos estudiando de lleno muchas tecnologías, porque yo lo comparo mucho con el tema de los doctores, ¿no? O sea, es Sí. un doctor que no tiene especialización en todas las áreas. La programación es muy similar, o sea, a pesar de que usted conozca temas de otras áreas, es importante que pues usted escoja su fuerte, en que usted realmente se va a hacer crack, como decimos nosotros, y pegarse a esa línea y no cerrarse de pronto a aprender más cositas, porque pues las tecnologías son muy variantes y hoy día estás con React Native, mañana no se sabe. Entre las recomendaciones está el uso de TypeScript en los proyectos. TypeScript es un tipo de lenguaje tipado que lo que le permite es hacer tipos dentro o hacer interfaces específicas dentro de su código. Esto le facilita muchas cosas en el sentido de sintaxis, en el sentido de tipos de datos que vas a manejar. También permite visualmente visualizar errores de sintaxis, ¿sí? Cuando no se utiliza TypeScript, digamos que no es un requisito, pero pues muchos errores que de pronto usted puede ver sin necesidad de compilar la aplicación no los ve. Y finalmente cuando usted compila y levanta su aplicación se da cuenta de que realmente no está funcionando, ¿no? Entonces pues es como algo un tiempo que vamos a perder ahí. Y de pronto cuando usted es nuevo en un proyecto, tener TypeScript dentro del proyecto le facilita entender qué cosas hay, qué estados hay, qué tipo de dato es, qué puedo hacer con ese dato y no llegar a hacer operaciones con cosas que no se puede, ¿sí? Eso es como lo primordial. Hoy día cuando ya se levanta un proyecto de TypeScript a partir de la versión 0.73, creo que ya siempre se levanta con TypeScript integrado, ¿sí? Pero en versiones anteriores de pronto no. Sin embargo, pues es una buena práctica tenerlo. También aprender a hacer test en Jest. Eso es algo que todas las empresas prácticamente piden hoy día. Es un requisito que usted aprenda a testear componentes y digamos que Jest a nivel de React es muy sencillo usarlo, digo por experiencia. Y es recomendable que lo aprendan a hacer, ejecutar bloques de código, ejecutar pruebas sobre componentes, pruebas sobre hooks, moquear componentes. Eso es algo que le va a facilitar pues, su desarrollo y realmente a nivel de experiencia, básicamente me he dado cuenta que cuando usted testea las componentes es cuando usted realmente se da cuenta si están bien hechas o no, ¿sí? Un código que usted no pueda testear es un código que está mal hecho, así de sencillo. Entonces, pues muchas veces, incluso cuando empecé a usar los test, me di cuenta que hay cosas que uno hace mal, que de pronto no se pueden testear o que se le dificulta más. Y pues empieza uno como por decirlo así, a automedicarse con temas de desarrollos. Antes de instalar las librerías, leer la documentación. No sé si les ha pasado, pero hay compañeros que, qué sé yo, quieren usar la cámara, como siguiendo el ejemplo que teníamos, y instalan la librería y no les sirve y empiezan de y pueden durar hasta 2, 3 horas tratando de correr el proyecto y no les corre. Y no se toman el tiempo de leer de que de pronto la librería necesita que configuren algo en True y ya, dentro del proyecto.
y básicamente eso le soluciona el problema, ¿sí? Entonces, no siempre cuando usted esté programando en React instale dependencias a lo loco, sino de vez en cuando léala antes de instalarla, revise si necesita algo más. Sí, es un tiempito que de pronto no le va a llevar más de 5 o 10 minutos, pero que le va a ahorrar problemas que solucionarlo le lleva más de 1 o 3 horas. Entonces, es importante eso. No sé si lo conozcan, para los que son nuevos, para los que ya han usado React, el uso de templates, ¿sí? Mi recomendación a estas alturas es que si ustedes van a crear un proyecto desde cero, no lo empiecen desde cero, ¿sí? O sea, ustedes a nivel de portafolio créense en un template, créense en una estructura, una navegación, una configuración previa que ya tenga su Prettier, su Slim, para que de alguna manera usted no tenga que perder tanto tiempo volviendo a crear un proyecto desde cero porque pues no lo veo necesario. Los templates lo que facilitan es eso, que pues una vez usted tenga un repositorio de este tipo, usted simplemente crea una nueva aplicación con el comando de React Native y lo crea a partir del otro. Entonces básicamente le crea un clon, pero con esa estructura. Y de pronto no estamos perdiendo tiempo. Si ustedes manejan alguna arquitectura, pues es tedioso levantar esa arquitectura en un principio y usted volver a crear otra aplicación y volverla a hacer desde cero. Es un trabajo muy desgastante que realmente no veo viable. Ya existen herramientas como los templates, hay templates hechos actualmente y de pronto por ahí en los comentarios le dejamos uno que tenemos por ahí mapeado, el del que se pueden usar, pegar. No es propio, pero pues es de código abierto y se puede usar y de alguna manera a partir de ese crear su propio template, ¿porque no? De acuerdo a las necesidades que ustedes requieran. Eso es algo muy bueno ahí a tener en cuenta. Tener definida una arquitectura. Hay proyectos que son pequeños y realmente React no recomienda una arquitectura en específico, pero la ventaja de tener una arquitectura definida es que pues obviamente el proyecto va a ser mucho más fácil de escalar si está subdividido en una arquitectura por capas y mucho más fácil de testear también. Entonces, dependiendo del alcance del proyecto, es bueno saber si el proyecto es un proyecto pequeño, se puede administrar la estructura de archivos que tiene React o que recomiendan y ya. ¿Sí? Pero si el proyecto es muy grande, yo siempre recomiendo tener una arquitectura definida y pues, así es mucho más fácil escalar el proyecto, modularizarlo, hacer desarrollos en paralelo sin tener que entrar en conflicto con compañeros. Lo que habíamos mencionado de nunca casarse con una tecnología, o sea, sí, la recomendación es sí tener un fuerte, sí, pero de todas maneras retroalimentarse en cositas pequeñas, cosas básicas como estructuras de control y este tipo de cosas que mencioné anteriormente, porque pues esas cositas son base y en el momento en el que usted tenga que migrarse, pues su curva de aprendizaje va a ser más sencilla. De alguna manera la programación es la misma en todos los lenguajes, siempre y cuando usted conozca las estructuras de control, pues usted fácilmente se adapta a otro tipo de lenguaje. Entonces, es bueno conocerlas, al menos no sabérselas, sino conocerlas. Para el caso de React Native, en el caso de que uno quiera escalar profesionalmente, es importante saber o empezar a aprender un poquito más de tecnologías nativas por el tema que le comentaba de los bridges. Lo digo por experiencia propia porque he llegado a tener que hacer desarrollos en plataformas iOS y digamos que ese no era mi fuerte, ¿sí? Pero siempre va a haber esa necesidad. No siempre uno tiene que depender de otra persona para hacer un desarrollo, sino si usted quiere postularse como un senior en mobile, es bueno que aprenda esas dos plataformas, al menos para el caso de React Native. Y ya, el tema de las estructuras de control que ya lo había comentado, ¿no? Esas son como, así a grosso modo, unas pequeñas recomendaciones pues, que les doy de mi parte y basadas en mi experiencia como para que las tengan en cuenta en sus desarrollos y de pronto no, no pierdan tanto tiempo desde el principio haciendo un proyecto desde cero y le quedó súper chévere y luego volvió a hacer otro y lo empezó otra vez desde cero, ¿no? Si usted ya tiene una base, reúsela. Sí, es que No hay lo que tú dices es verdad. La mayoría de las empresas de las que yo conozco, un ejemplo, ya tienen incluso equipos de arquitectura que ellos se encargan de crear lo que tú dices, los templates, se encargan de crear tienen template para CD, tienen template para temas, tienen template para front, de Angular, de React, de Switchart, de todo. O sea, ellos tienen ya equipos encargados en crear templates para que tú nada más llegues y, tengo el arquetipo y a partir de ahí ya empiezo a desarrollar. O sea, lo que tú dices está totalmente en lo que hoy día, en la tendencia de lo que se está haciendo en otras empresas y empresas grandes, de que ellos no se matan, vamos
a hacer un microfront. No, ya va, que tengo que crear esto, que tengo que instalarle, configurarle los linters, configurarle las conexiones a la base de datos, las capas. No, eso es, me voy al arquetipo y ya, y comienzo a echar código. O sea, solamente estoy yo enfocado en echar el código y no en volver a repetir algo que ya está solucionado. Es reinventar la rueda, correcto, compañero. Entonces, un momentito acá, vámonos ya con la etapa final, la etapa divertida. Una pregunta es de una compañera, programadora también, se llama Sara. Ella nos pregunta de que qué recomiendan acoplarle hoy en día a React Native en tema de gestor de estado. Si quieres responde tú y luego yo de nuestro punto de vista. Listo, hoy en día, pues, esa pregunta pues, se puede responder de varias formas, ¿no? Dependiendo el alcance que usted quiera. Si lo que usted quiere es hacer un estado global dentro de su aplicación y no quiere depender de pronto de librerías o no quiere persistirlo, la aplicación es una que en el momento en el que usted la cierre y vuelva y la abra ya no tenga los datos, pues yo recomendaría el use context, con el fin de que pues no le agregue más peso a la aplicación y realmente cubra su necesidad. Aparte de eso, pues es bastante sencillo de implementar y es propio de React. Otro gestor de estado puede ser el Redux, ya es un poquito más pesado, ¿sí? La diferencia es que pues él permite persistir información al momento de cerrar su aplicación, ¿sí? Ya en el momento en el que la borre, pues sí, básicamente eso se va a perder, pero en el momento en el que la cierre, no. Y también le permite pues configurarle middlewares o acciones directamente dentro de su estado para que digamos, esa acción le ejecute un cálculo o ese middleware le permita persistir un objeto y solamente le modifique una propiedad, ¿sí? Para eso se utiliza. Y el otro que yo recomendaría es Sustan, que también es bastante, es más liviano que Redux, de hecho, y la funcionalidad es la misma. Básicamente son muy similares, también tiene sus middlewares y se puede utilizar por fuera de componentes React Native. El Redux también, pues realmente la diferencia que yo les veo ahí es como de tamaño, ¿no? Las librerías son un poquito, el Redux es un poquito más pesado que el Sustan. Eso por ese lado. Esos tres ejemplos de gestor de estado serían los que yo. Listo, compañero, perfecto. No sé, yo también estoy de acuerdo contigo y yo he analizado, bueno, he tenido la oportunidad de ver tres tipos de arquitectura bien robustas, muy buenas, y en esas tres, ellos tienen como sí, como en la primera capa de usar, es el mismo context, o sea, de que sí o sí, mientras no tengamos que, como decir, algo de gran magnitud, todos se van por allí. Y de resto, si necesitan alguna librería o algo, todos se están pegando hoy en día en Sustan. Entonces creo que lo que dice está muy acercado a lo que yo también he visto, ¿sí? Entonces es de nuestra opinión y de nuestro punto de vista. Obviamente alguien conoce una o algo que pueda ser mejor, entonces bacano para irla sabiendo. Ajá, déjenlo en los comentarios, ¿sí? Marcela Dietrich nos dice que en nuestros mercados, o en tu mercado, ¿qué analizas que debas aprender para ganar más competencia? Así que responde tú y luego yo. Listo. En el tema de React Native, lo principal es saber lenguajes nativos. Si usted es bueno o aprende o se le facilita aprender Android o iOS o preferiblemente las dos, eso le va a abrir a usted cancha en muchísimas cosas. Y como mencionaba por ahí el compañero Eduardo López, si usted sabe ese, usted puede llegar a implementar turbomoules, que es como lo más pro que ahorita tiene React. Y básicamente eso es un lenguaje que no todo el mundo maneja porque es un poco de más bajo nivel, ¿no? A diferencia de JavaScript y, bueno, todos los lenguajes de nativo. Eso, pues, en mi opinión. Y, pues, lo que nosotros siempre hemos hablado, ¿no? El tema del inglés. Ese, ese es es una de las principales fortalezas que uno puede tener como desarrollador porque le facilita o pues básicamente usted va a estar por encima de muchas otras personas simplemente por el hecho de saberlo y va a tener mucho más campo empresarial a donde aplicar. Sí, como dijo nuestro compañero, of course, es importante el inglés porque hoy en día, no sé, si a uno le envían por LinkedIn 10 solicitud de empleo, 8 están en inglés, de que, pero tienes que mínimo ser B2 o B1, entonces el inglés, lo que dice el compañero, es muy importante. Y en React Native, saber código nativo, créame que también vas a estar por encima de más personas que solo saben React Native, porque ya tú tienes como que un panorama
de todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces, sí es una muy buena recomendación. Otra pregunta, si tienen preguntas, vayan dejándola aquí en los comentarios para que cuando finalicemos las preguntas ya cerremos el live. Un compañero, Víctor McGregory, dice que es importante utilizar inteligencia artificial hoy en día. Listo, no, pero la inteligencia artificial es muy importante porque, como comentamos anteriormente, la idea es no reinventar la red. Pues el llamado es a saberlas usar. He tenido experiencias donde hay compañeros que todo lo crean con la IA, pero no necesariamente que el hecho de que todo lo haga la IA hace que su código sea alta construcción o una sin saber resolver. Simplemente hay que saberlas usar. Yo creo que lo que dice el compañero está acertado porque saber usar la inteligencia artificial te vuelve aún 10 veces más productivo, ¿sí? Cuando me concuerdo con lo que dice el compañero. Esas eran las preguntas que teníamos aquí mapeadas. Pues no, nada, que están en constante aprendizaje. No se queden con lo que aprenden en un video en YouTube, en un video en Udemy, porque muchas veces la tecnología tiene muchísimas más cosas que no necesariamente estudien inglés. Y nada, o sea, que se gusten su trabajo y que lo que ustedes hagan lo hagan realmente. No porque sea para bien suyo o porque se gane plata, pues, son cosas que simplemente te entretienen, pero pues Que dice el compañero muy bien y muy acertado porque creo que ese es el mejor consejo que le pueden dar, de que sentirse bien donde estás trabajando y con lo que estás haciendo. Nos estamos viendo, hasta luego, cuídense.